Ñañaykuna turaykuna imaynallañ kashankichis allillanchu imaynallañ Qusqu llaqtanchismanta tiqsi muyunchispa aparikuykichis kay sumaq yachaykunata ñañaykuna turaykuna kunan punchaymi yacharisunchis yupaykunata imataq yupaykunari ¿qué serán yupaykuna? En castellano los números. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender los números en quechua. Vamos a reconocer, identificar, ¿no es cierto? Ese va a ser nuestro objetivo en esta clase. Muy bien. Empezamos con el cero. ¿Cómo se dirá cero en quechua? Chusaq. El cero se dice chusaq. Muy bien. Siguiente número, el 1. ¿Cómo se dirá 1 en quechua? Ju. ¿No es cierto? Ju. Muy bien. Siguiente número, 2. ¿Cómo se dice el número 2? Iskay. Muy bien. Iskay. Siguiente número, 3. Quinza. ¿Cómo se dice? Quinza, muy bien. Siguiente número, 4. ¿Y cómo se dice el número 4? Tawa, muy bien, tawa. Siguiente número, 5. ¿Cómo se dice el número 5? Pizca, muy bien, pizca. ¿Cómo se dice siguiente número 6? Sota. ¿Cómo se dice? Sota. Muy bien. Siguiente número 7. ¿Cómo se dice el número 7? Canchis. Muy bien. Canchis. ¿Cómo se dice el número 8? Pusaj. Muy bien. ¿Y cómo se dice el número 9? Iscon o también escon. Cualquiera de los dos es válido, ¿ya? Muy bien, siguiente número 10. ¿Cómo decimos el número 10? Chunca, muy bien. Vamos a contar hasta el 20, ¿está bien? ¿Cómo se dice el número 11? Chunca jugnillo, muy bien. ¿Cómo se dice el número 12? Chunca iscainillo. ¿Cómo se dice el número 13? Chunca quinzayo. ¿Cómo se dice el número 14? Chunca tahuayo. ¿Cómo se dice el número 15? Chunca pizcay. Ahí viene el número 16. ¿Cómo decimos? Chunca sojtayo. Y al número 17, chunca canchisnillo. Y al 18, chunca pusajnillo. Y ya llegó el 19, chunca esconillo o chunca isconillo. Cualquiera de las dos. Ya está, llegamos al número 20. ¿Cómo se dice el número 20? Iskaychunka. Muy bien. Les explico. A ver, los números son iguales del 0 al 10, tal como están. Pero a partir del 11, al 20, va a tener una diferencia, ¿ya? Cuando termine en consonante y cuando termine en vocal, ¿ya? Ju, por ejemplo, termina en consonante. Jugniyu. Entonces, cuando termine en consonante, le voy a aumentar niyu. Y cuando el número termine en vocal, le voy a aumentar yu. A partir del 11 hasta el 19. A ver, hasta ahí estamos claros. ¿Cómo decimos el número 30? 30. Quinzachunca, ¿ya? Primero va a ir el número, después recién va a ir chunca, ¿ya? Quinzachunca. ¿Cómo decimos 40?
Tawachunka. ¿Cómo decimos 50? Pizca chunca. Muy bien. Ahí está, ¿no es cierto? Primero va a ir el número, después el chunca. Muy bien. ¿Y cómo decimos el 100 en quechua? 100. Pacha, ¿no es cierto? Pacha. Entonces, pacha. Ya no se olviden, pacha. Muy bien. El número 100 había sido pacha. ¿Ya? Así se escribe, pacha. ¿Y cómo digo 105? A ver, ¿cómo diremos 105? Pacha, pizcayo. ¿Pero por qué pizcayo, profesora? Solo debe decir pizca, si es 5. Ahí está la pregunta. Pacha, pizcayo, vamos a decir a partir del 100. Recuerden, siempre utilizamos del 11 al 20, aumentando si termina en consonante o vocal, ni yu o yu, ¿no es cierto? No se olviden. A ver, ¿cómo podemos decir 120? Pacha, iskaichunka. Pacha, iskaichunka. ¿Ya? ¿Y cómo digo, profesora? 200. 200. Ajá. Igual, va a ir primero el número, recién va a ir el 100. Iskai, pacha. 200, iskai, pacha. ¿Y cómo digo? 700. Kanchis, pacha. ¿Cómo digo? 500. Pizca, pacha. ¿Ya? Muy bien. A ver, para terminar, ¿cómo decimos 1000? Guaranca, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Guaranca. Hemos aprendido a reconocer los números hasta 1000, ¿no es cierto? Hasta 1000. Muy bien. Felicitaciones. A seguir practicando en casa los números del 0 al 20. A partir de ahí es repetitivo, ¿no es cierto? Ñañaykuna, toraykuna, no kawanka, tupananchiskama. Hasta la próxima clase.